Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo introducir marcas de tiempo en nuestros vídeos de YouTube. Marcas de tiempo, ¿qué es eso? ¿Habéis oído hablar de las marcas de tiempo? Pues bien, yo tampoco. He estado viendo un vídeo, el vídeo que veis a continuación en pantalla, sobre la experiencia en Estados Unidos de un youtuber. Y en la búsqueda, en el simple vídeo, en la barra de tiempo, he visto diferentes divisiones divididos en diferentes capítulos, y esto evidentemente potencia las visualizaciones de nuestro canal, de nuestros vídeos, porque esto lo que hace es ayudar a los espectadores a tener mayor entretenimiento, y no solo entretenimiento, sino directamente ir al grano cuando quieran ver nuestros vídeos. Esto les ayuda mucho a orientarse y a prestar atención a lo que estamos viendo. Así que nada, no os lo perdáis, de verdad, porque esto va a ayudar mucho a potenciar nuestro canal. No es una estrategia de marketing como tal, pero sí que es una estrategia que puede potenciar y puede aumentar las visualizaciones y los suscriptores en nuestro canal. Acordaros, comodidad siempre es visualización y suscripción. Vamos con la intro y empezamos con el tutorial. Bien, tigres, a ver, lo primero que tenemos que hacer, antes de nada, es saber cómo introducirlas, ¿vale? Para ello, bueno, yo primero voy a irme al YouTube Studio, que tenemos que introducirlo en el YouTube Studio, y dentro del YouTube Studio tendremos que irnos al vídeo en cuestión que queremos dividir en capítulos, ¿vale? Voy a hacer un ejemplo para que vosotros lo veáis, que de verdad es muy fácil. Simplemente tendremos que ir aquí al lapicero del vídeo en cuestión, por ejemplo, el de descargar Office totalmente gratis, y este vídeo lo voy a dividir en dos partes. Una parte que es básicamente para descargar el Office e instalarlo en el ordenador, y otra parte que es para activarlo, ¿vale? Así que esto a continuación lo voy a pasar a cámara rápida para dividir los tiempos, es decir, voy a sacar un tiempo para una parte y otro tiempo para otra parte. En cuanto saque el minuto y el segundo exacto, volveremos con el tutorial y veréis qué fácil es realizarlo. Bien, tigres, ya he vuelto, ya hemos dividido nuestro vídeo en dos diferentes segmentos. Como podéis observar, aquí los tenemos. Tenemos que ponerlos de esta manera para poder dividir nuestro vídeo. En este caso, bueno, yo lo he dividido en 4 partes. Acordaros, si no habéis visto el vídeo, bueno, os invito a que paséis, pero acordaros que, bueno, siempre hago una breve introducción del tutorial que voy a hacer, ¿vale? Es importante, muy importante, poner esta parte. Hay que empezar desde el minuto 00, luego la siguiente parte es la instalación del Office, y luego los dos métodos de activación que llevo a cabo durante todo el vídeo. Es decir, como podéis observar, nuestro vídeo va a estar dividido en fragmentos. Un fragmento, es decir, desde el 0000 hasta el minuto 1 y 3 segundos, va a ser la introducción. Desde el minuto 1 y 3 segundos hasta el 5 y 33 segundos va a ser la instalación del Office en el PC. Desde el minuto 5 y 33 segundos hasta el minuto 7 y 36 será el método 1 de activación, y desde el 7:36 hasta el final del vídeo, que son 8:54, va a ser el método 2 de activación, y de esta manera lo va a detectar, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer a continuación es guardar y vamos a ver cómo nos queda en el vídeo en YouTube. Vamos a darle a ver en YouTube. Hola tigres, ¿qué tal? Como podéis observar, el vídeo aparece dividido. Perfecto, lo veis, ¿verdad? Pues bien, os preguntaréis, ¿y esto cómo ayuda? Bueno, pues por un lado, como os mencionaba antes, esto hace que nuestros espectadores presten más atención en nuestros vídeos. Pero no solo eso, es que flipáis con lo que os voy a contar. Si abrís una pestaña, por ejemplo, y una persona busca cómo descargar Microsoft Office y pone instalación Office en PC, esto también hace que aumente el SEO de nuestros vídeos, es decir, hace que aumente la probabilidad de que se muestre nuestros vídeos en diferentes búsquedas. Es la bomba, de verdad. O por ejemplo, método de activación del Microsoft Office, y como tengo una sección que se llama método 1 de activación, esto va a hacer que para esas búsquedas mi vídeo se posicione mejor. Así que nada, esto realmente es súper útil. Yo lo voy a incorporar en todos mis vídeos ahora que me he dado cuenta. Y de verdad, si sois youtubers, si estáis subiendo contenido de lo que sea, os recomiendo que lo hagáis. Es esencial para poder seguir creciendo en YouTube de manera constante. Así que nada, un saludo muy grande. Espero que el video tutorial os haya gustado. Si es así, dadle un super like y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.